Bienvenidos a esta inmersión en los textos. Hoy ponemos el foco en un pasaje muy concreto y, la verdad, muy potente, el capítulo 6 del Génesis. Efectivamente. Tenemos delante este relato antiguo, cuyas narrativas han sido piedra angular para distintas tradiciones, claro. Fundamental, sí. Vamos a explorar cómo describe la humanidad justo antes del diluvio, la aparición de unas figuras bastante enigmáticas, ¿no? Los gigantes o nefilim, Los nefilim. la drástica decisión divina de destruir el mundo y las detalladas instrucciones que recibe Noé para construir el arca. Ajá. La misión es un poco desgranar las claves de este relato, entender el mundo que pinta y, las razones que da para los acontecimientos. Vamos a ello. Exacto. Y es fundamental entender que este capítulo 6 no es un episodio aislado, ¿eh? Funciona como una bisagra narrativa. Una bisagra, buena imagen. Sí, prepara el terreno de forma, bastante dramática para el gran relato del diluvio. Aquí se establecen las causas y los personajes clave, vamos. Entendido. Hay que prestar atención a varios hilos, diría yo. La relación tensa entre lo divino y lo humano. Cómo se describe ese aumento imparable de la maldad. Sí. La figura de Noé, claro, como un faro de rectitud en un mundo, oscuro. Sí. Y esa precisión casi obsesiva en las instrucciones para construir el arca. Son los elementos que marcan el tono. Vale, pues empecemos por el principio del capítulo. Génesis 6, versículos 1 y 2. Describe una humanidad que se multiplica y entonces surge algo particular. Ajá. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí el texto ya nos lanza una de esas frases crípticas, hijos de Dios e hijas de los hombres. Cierto. Es uno de los puntos que más debate ha generado históricamente, sin duda. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Claro, ¿quién es? Las interpretaciones han variado enormemente, ¿eh? Desde ángeles caídos, que es quizás la más, La más popular, sí. hasta linajes humanos específicos, como los descendientes de Set, o incluso reyes y tiranos poderosos de la época. A ver, el texto no lo aclara, No lo aclara. pero sí sugiere que esta mezcla, esta unión así indiscriminada, es un factor problemático en la narrativa. Algo no va bien ahí. Y la respuesta divina no se hace esperar. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto también suena enigmático. Sí, bastante. ¿Es una reducción drástica de la longevidad humana o una cuenta atrás para el juicio? ¿Qué se piensa? Pues otra ambigüedad clásica podría interpretarse como un límite a la vida humana, sí. Antes se describían vidas mucho más largas, claro. Cierto. O podría ser un periodo de gracia, como dices, de 120 años antes del diluvio. Una especie de ultimátum. Un plazo. En cualquier caso, establece un límite divino, una intervención ante una situación que, parece que se está descontrolando. Es una señal de que la paciencia divina tiene un fin. Y esta tensión entre lo divino y lo humano que se establece parece que escala aún más, ¿no? Cuando el texto introduce a los Nefilim en el versículo 4. Los Nefilim. Había gigantes Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí es donde la historia toma un cariz casi mítico, ¿verdad? Totalmente. La mención de los Nefilim, que a menudo se traduce como gigantes, aunque la palabra hebrea es más compleja, Ajá. añade una capa de extrañeza y poderío a la época. El texto los vincula, aunque de forma no del todo explícita, con las uniones anteriores, Sí. Parece relacionarlos. y los describe como figuras poderosas, famosas, varones de renombre. Su presencia parece subrayar el desorden y la corrupción de ese mundo prediluviano. Quizás representan un abuso de poder o una transgresión de límites, ¿sabes? Entiendo. Lo fascinante es cómo el texto los integra en esta espiral de decadencia que se está describiendo. No son solo un detalle curioso. Y esa decadencia llega a su punto culminante justo después. El versículo 5 es demoledor. Sí, es muy fuerte. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La radicalidad de esta afirmación es impactante. Muchísimo. No habla de algunos malos actos, sino de una corrupción. Total.
Y constante. que impregna hasta los pensamientos. Es una descripción sin matices, vamos. La maldad no es parcial, es mucha. Y la intención del corazón humano es, de continuo, solamente el mal. Es la justificación narrativa para la reacción divina tan drástica que sigue inmediatamente. ¿Y qué reacción? Versículos 6 y 7. Dice, «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y la decisión, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho». Usar palabras como arrepentimiento y dolor para describir a Dios es muy potente. Mucho. ¿Cómo se suele entender esto? Es literal. Dios puede arrepentirse. Es un lenguaje antropomórfico muy fuerte, sin duda. Atribuye emociones humanas, como el arrepentimiento o el dolor, a la divinidad para expresar la profundidad de la decepción divina ante la corrupción humana. Para que entendamos la gravedad. Exacto. Y la gravedad de la situación. Teológicamente, claro, se debate si es un arrepentimiento como el humano, que implicaría un error previo. Claro. O si es más bien una forma de expresar un cambio en la acción divina debido al cambio radicalmente negativo de la humanidad. Pero el impacto narrativo es claro. La situación es tan insostenible que provoca una respuesta divina de casi reversión de la creación. Una reversión casi total. Porque en medio de esa decisión de borrar todo, aparece una excepción crucial. En el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí está, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad total. Exactamente. Y el texto se detiene a explicar por qué Noé es diferente, que eso es importante. Versículos 9 y 10. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Justo, perfecto, caminó con Dios. Se le califica de justo e íntegro, que suele ser la traducción de perfecto en sus generaciones, destacando su rectitud moral en contraste total con su entorno. Claro. Y la frase «con Dios caminó» sugiere una relación íntima y obediente. Es la misma frase que se usó para Enoc, ¿recuerdas? Otro personaje excepcional. Sí, sí. Y bueno, se nos presenta a Noé y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, como el núcleo que será preservado, la línea de esperanza. Pero el panorama general sigue siendo desolador. Los versículos 11 a 13 insisten. Se corrompió la tierra delante de Dios, llena de violencia. Toda carne había corrompido su camino. La corrupción es universal y se manifiesta sobre todo como violencia. Tremendo, sí. Es en este contexto que Dios le revela a Noé el plan. Sí, Dios le comunica directamente. He decidido el fin de todo ser. Los destruiré con la tierra. Aquí lo fascinante es ese contraste tan marcado, ¿no? Sí, es brutal. El mundo entero sumido en la corrupción y la violencia. Y este hombre, Noé, que encuentra favor divino precisamente por su justicia e integridad. Él se convierte en el punto de inflexión, el instrumento para un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo requiere un proyecto de ingeniería naval, sin precedentes, ¿no? A partir del versículo 14 cambiamos de registro totalmente. Sí, hay un giro. Que un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Se pasa del juicio a la construcción, a las instrucciones prácticas. Es un giro notable, ¿sí? La orden es directa y muy específica. El material, madera de gofer, sigue siendo un misterio botánico, ¿eh? No se sabe qué es. No con certeza. Quizás ciprés, quizás algún tipo de pino resinoso, pero no se sabe seguro. La estructura debe tener aposentos, o sea, compartimentos, y la impermeabilización con brea, betún o algo parecido es esencial. Por dentro y por fuera. Ya desde el inicio se ve una planificación detalladísima. Y los detalles continúan con las dimensiones en el versículo 15. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Uf. Si pensamos que un codo son unos 45 o 50 centímetros, estamos hablando de una embarcación colosal. Enorme. Aproximadamente 140, 150 metros de largo, 23, 25 de ancho y 14, 15 de alto. Es más larga que un campo de fútbol y alta como un edificio de 4 o 5 plantas. La escala es monumental. Impresionante, ¿sí? Las proporciones, por cierto, son bastante estables para un barco grande, lo que algunos ven como un detalle realista dentro de una narrativa tan extraordinaria. Curioso. Y no se queda ahí. El versículo 16 añade más detalles. Una abertura para luz o ventilación cerca del techo, una ventana, dice.
una única puerta lateral y 3 cubiertas o pisos internos, bajo, segundo y tercero. La minuciosidad de estas instrucciones es sorprendente, la verdad. Vaya. No es una orden genérica de construye un barco, es casi un plano divino. Cuesta imaginar la magnitud de la tarea para Noé y su familia. Construir algo así en esa época, vamos, la fe y la obediencia requeridas son casi tan monumentales como el propio arca. Sin duda alguna, y justo después de los planos, Dios reitera el propósito en el versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne. Se confirma el método, una inundación catastrófica global. Queda claro. Pero inmediatamente en el 18 introduce una promesa clave. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El pacto. La idea de pacto, berit en hebreo, es fundamental aquí, ¿no? Aquí se inicia una relación de alianza especial que tendrá ecos en todo el resto de la Biblia. No es solo salvación, es un compromiso mutuo. Efectivamente, es un concepto clave, y este pacto incluye la preservación de la vida animal. Los versículos 19 al 21 detallan que debe llevar parejas macho y hembra de todo lo que vive, de toda carne. De todo. Aves, ganado, reptiles, según su especie. El objetivo es claro, preservar la diversidad de la creación para repoblar la tierra después. Un reinicio, pero conservando las bases. Exacto. Y la logística es, bueno, abrumadora. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Tenía que funcionar como un banco de semillas y un zoológico flotante autosuficiente. Imagínate. Uf, sí. Si conectamos esto con la visión general, la destrucción anunciada es radical, pero el plan divino no es la aniquilación total, sino una purificación y un reinicio. Se preserva un remanente humano justo y muestras de toda la creación animal. Todo a través de la obediencia de Noé a estas instrucciones tan específicas. Y esa obediencia es el broche final de este capítulo, que es crucial. El versículo 22 es tan simple como contundente. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Directo al grano. Resume la respuesta de Noé a esta tarea descomunal y a esta revelación que era aterradora y esperanzadora a la vez. Su acción es la contrapartida perfecta de la maldad y la violencia del mundo. Es la fe puesta en práctica de una manera, extraordinaria. Haciendo una recapitulación rápida, entonces. Hemos atravesado un capítulo denso, desde la multiplicación humana y esas misteriosas uniones iniciales, pasando por la aparición de los Nefilim y la descripción de una corrupción humana que el texto califica de total, hasta llegar a la drástica respuesta divina. Pesar, arrepentimiento y la decisión de un diluvio purificador. Un barrido casi completo. Casi. Y en medio de todo emerge Noé, el hombre justo que caminó con Dios, recibiendo instrucciones increíblemente detalladas para construir un arca gigantesca. Esta arca será el vehículo de salvación para su familia y para la continuidad de la vida animal. Todo bajo la promesa de un pacto divino. Y la conclusión es clara. Noé obedece. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el mensaje central? Pues a ver, nos deja con una narrativa muy poderosa sobre el juicio divino ante la corrupción humana, eso está claro. Pero también sobre la gracia y la preservación, ¿no? Porque no todo es destrucción. Cierto. Está el pacto, la salvación de Noé. Exacto. Plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia divina, sobre cómo interpretar ese lenguaje emocional tan fuerte atribuido a Dios, ese arrepentimiento y dolor que comentábamos. Sí, queda mucho que pensar. Y sobre el papel de la obediencia humana en los planes divinos. La figura de Noé se erige como un modelo de fe y rectitud en un mundo que, según el relato, había perdido completamente el rumbo. Un contraste muy marcado. Muy marcado. Y quizás, para reflexionar nosotros y quienes nos escuchan, más allá de las creencias personales sobre la literalidad del relato, ¿qué resonancia tiene hoy una historia así? Buena pregunta. Habla de una catástrofe global vinculada, en la narrativa, a la conducta humana. Habla de la necesidad de un cambio radical, de selección y salvación, de responsabilidad individual frente al colectivo. Temas muy actuales, en cierto modo. Podríamos decir que sí. Podemos ver ecos de estos temas, juicio, purificación, pacto, nuevo comienzo, en cómo enfrentamos las crisis actuales.
ya sean ecológicas, sociales, éticas. La pregunta sobre cómo estas narrativas tan antiguas nos interpelan hoy, bueno, sigue abierta, ¿no? Queda ahí planteada.